Bien, buenas noches a todos y todas los que se encuentran conectados a través de las redes sociales del Archivo General de la Nación. Les damos la bienvenida y les transmitimos el saludo especial del jefe institucional, el doctor Jorge Ortiz Otelo. Mi nombre es Mariela Mondragón, soy historiadora de la Dirección de Archivo Histórico de la AGN. Esta noche vamos a presentar un conversatorio titulado El tráfico ilegal de los documentos históricos del Perú. El presente conversatorio ha sido coordinado por el Área de Registro y Defensa del Patrimonio Documental Archivístico. Este conversatorio tiene dos objetivos importantes. En primer lugar, es dar a conocer a la sociedad civil y académica si es lícito o no la propiedad privada de documentos históricos del Perú, así como su venta, su comercio, y todo esto en base a la legislación peruana. Y por otro lado, también dar a conocer los mecanismos que desarrolla el AGN junto con el Ministerio de Cultura y la Procuraduría Pública para su protección y defensa por constituir bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la participación de los representantes de la Dirección de Recuperaciones, Adrián Girón Ponce, con el representante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, Emer Alba, asimismo con el jefe del área de Registro y Defensa del Patrimonio Documental Archivístico, Alberto Meneses. Les recordamos a todo el público que van a poder realizar sus preguntas a través de los comentarios dejados en el Facebook Live. Estas serán transmitidas al final de las disertaciones a nuestros invitados para ser resueltas. Bueno, reitero la bienvenida y para dar inicio a este conversatorio vamos a dar paso a Luis Alberto Meneses Hermosa, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es jefe del área de Registro y Defensa del Patrimonio Documental Archivístico de la Dirección de Archivo Histórico de la AGN y también es encargado por el AGN para participar en el grupo de trabajo sobre tráfico de patrimonio documental de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Invitamos a Alberto a encender su micrófono y a comenzar. Adelante, Alberto. Buenas noches con todo el público. Gracias por su audiencia. Y bueno, esta es una segunda parte de los trabajos que se están iniciando en esta área con respecto a darle entendimiento o conocimiento a la población y al mundo académico al respecto de los documentos históricos en el Perú. Utilizo la palabra documentos históricos porque es una convención que se acepta en forma a priori para referirse a los documentos de archivo, ¿no? Queremos mostrar a través de esta pequeña presentación qué cosa es lícito y qué cosa no es lícito. En la primera lámina que quiero que vamos a poder ver, es algo bastante sencillo, no he presentado algo muy complicado. Vamos a ver las consideraciones previas, la definición de documentos históricos, el origen de los documentos históricos y la propiedad y tráfico ilícito de ellos. Quiero que vean, que consideren como primer punto en estas consideraciones previas, que es algo muy sencillo de ver, es acerca del nombre que tiene las palabras o que significa tráfico ilícito. Existe una terminología muy especializada y legal acerca de estas palabras en el lenguaje de la Constitución, del Código Penal. Entonces, para evitar nosotros tener controversias de lo que definimos o no definimos como algo ilegal, ilícito, debido o no debido, lícito, etcétera, lo único que vamos a tratar de encajar o de llevar la explicación, al menos lo intento así, lo voy a intentar que sea así, es entender que cuando hablamos de tráfico ilícito, estamos hablando de simplemente un negocio, un comercio, compra-venta, intercambio o transferencia de cualquier naturaleza, onerosa o no, de lo que no se debe hacer, de lo que es ilegítimo, de lo que está prohibido por la ley, lo que es irregular, lo que es anticonstitucional, lo que es antirreglamentario, digamos algo subterráneo, lo que no se debe hacer, lo que por ley entendemos que es un atentado contra la propiedad, en este caso de la nación, propiedad de todo el Estado, lo que es el patrimonio de la nación. Aquello que si bien sea público, no significa que se deseche
o que pueda hacerse uso indebido de ello. Le pertenece a todos los peruanos. O sea, es decir, que estos documentos estamos refiriendo esta charla del tráfico ilegal, incorrecto, indebido, anticonstitucional, el comercio de los documentos que le pertenecen a todos los peruanos. Eso es lo que, digamos, la idea central. Y vamos a establecer qué se debe hacer y qué no se debe hacer por la ley. Hay cosas que se pueden hacer porque podamos tener la posibilidad de hacerlo, pero no por eso significa que sea legal. Y el objetivo es que las personas entendamos qué nos permite la ley y qué no nos permite, si es que es necesario redundar en este asunto. Entonces, quiero pasar a la segunda lámina, que es prácticamente la que contiene todo. No voy a referirme artículo por artículo de la norma. Son 9 normas, entre ellas está incluido incluso el Código Penal, pero las quiero dejar en claro para que las personas tengan en cuenta que todas ellas están vigentes. Todas ellas están ahorita vigentes. No existe ninguna derogatoria tácita de ninguna de ellas. Todas están vigentes en pleno funcionamiento y son todas las normas en las cuales se basa la defensa, el registro y la protección del patrimonio de parte del Archivo General de la Nación cuando trabaja contra este tráfico ilícito. Y es lo que quiero poner en énfasis. Hay muchas personas que consideran que algunas de estas están derogadas. Bueno, no es así. Están plenamente vigentes y lo más simpático y alegre para nosotros es que todas se concatenan, todas están interrelacionadas. Parece que inconscientemente ha habido un desarrollo cada vez que han aparecido desde el 72 hasta la actualidad. Ha habido una hilación de ellas por el contenido con respecto al patrimonio documental. Pero bueno, visto esto, pasamos al primer punto y quiero mencionarles acerca de la definición de los documentos históricos. La clase, digamos así, la clase o charla anterior, nos ahondamos en diferentes detalles con respecto al origen de lo que eran los documentos históricos. Ahora simplemente les podré decir que los documentos históricos son los documentos de archivo particulares, personales, institucionales, públicos o privados, de origen religioso, castrense, militar, etcétera, que son el patrimonio documental de la nación de valor permanente y que forman parte del patrimonio cultural de la nación. Entiendan, patrimonio documental de la nación de valor permanente que forman parte del patrimonio cultural. Hay patrimonio documental de la nación no permanente. Pero en este caso, los documentos históricos, que son la materia del Archivo General de la Nación, la preocupación de la memoria del país, son los de valor permanente. Ahora, la Constitución misma y la declaratoria, la Ley 28-29-6 e inclusive el Código Penal introducen la figura de la declaratoria como un elemento muy importante para considerar que algunos bienes, sean estos privados o del Estado, para que sean patrimonio cultural, tienen que tener la declaratoria, una resolución expresa. Pero el mismo Código Penal, la Constitución y la Ley 28-29-6 aceptan la situación de la no declaratoria, pero no por ello privativo de que sea patrimonio cultural. Utilizan la palabra integrante cuando no están declaradas y aún ni siquiera descubiertos los bienes, y la presunción legal. Y la Constitución y la 28-29 establecen que los bienes que no están declarados, pero que se presume o que son integrantes del patrimonio cultural, deben ser tratados como si existiese una resolución emitida expresamente. Deben ser tratados iguales. No puede haber una separación. Entonces, bajo ese marco legal es el trabajo del Archivo General de la Nación cuando encontramos documentos que no tienen la declaratoria. Por eso exigimos que se cumplan las normas, todas sin excepción, respecto de esa protección que le establece la ley. Ahora, el origen de los documentos históricos. Vayamos a un punto.
¿Cuál es el origen de estos documentos que son patrimonio cultural? Normalmente, digamos, o comúnmente, o lo tradicional que se entiende como que el origen son las instituciones públicas, las instituciones del Estado, del sector público, que pueden ser de origen religioso, militar, social, todos los ministerios, colegios, universidades, la Marina, las Fuerzas Armadas, etcétera, la Policía Nacional. O sea, siempre tenemos en mente de que esos sí son documentos que pertenecen al Estado. Pero también hay documentos que son patrimonio cultural que le pertenecen a toda la nación, que son de origen privado y parten de la antigüedad e importancia y una evaluación de la entidad competente, en este caso, el Archivo General de la Nación. Con esos dos, digamos, dos elementos, más la opinión del Archivo General o el informe o el reporte del Archivo General de la Nación, se puede entender o descubrir que hay bienes de origen privado que sí son patrimonio cultural de la nación. Y por lo tanto, todas estas normas que están en esta relación le son competencia, o sea, sí entran a tallar dentro, son comprendidos dentro de estas normas, no se escapan, o sea, entran dentro de estas reglas, digámoslo así, de protección del patrimonio porque ya le pertenece a todos los peruanos. Luego les explicaré que eso no significa expropiación ni incautación, pero bueno, yendo al punto 4, que es el punto más importante de esto, de esta charla, es sobre la propiedad y el tráfico ilegal. ¿La propiedad privada necesariamente implica que es tráfico ilegal? No, y eso lo sabemos, ¿no? Documentos declarados y no declarados, pero que forman parte del patrimonio cultural, ¿no? Los documentos de archivo, hay que entender, la propiedad privada de estos documentos, sean del Estado, privado, sobre todo del Estado, ¿implica tráfico ilícito? Y bueno, la respuesta es no. Pero hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta y que las personas que están interesadas o que tienen una colección, que quieren vender o que quieren formar una colección o que conocen de documentos que están en venta, tienen que entender dos cositas muy importantes. Que los documentos de archivo, por su naturaleza y por su origen, tienen mayor sentido y significado en el contexto donde han sido producidos, de su procedencia. Un archivo histórico, un archivo institucional, estatal o particular, un archivo personal, una colección. Un documento de archivo tiene sentido en ese contexto. Solo, prácticamente, no lo tiene. Puede tener información muy importante, pero por su naturaleza, por su origen, por su procedencia, por la trascendencia que puede tener ese documento, su sentido es dentro del contexto donde ha sido generado, que puede ser la colección, que puede ser el archivo o el archivo personal, porque de repente se trata de alguien importante o de algo que ha producido alguien dentro de sus cosas personales. Y el segundo punto que es necesario que debemos considerar, aunque esto no es una convención, pese a que sobre todo los que nosotros trabajamos en archivos nos damos cuenta, aquellos que valoramos la integridad de un archivo, es que debemos de dejar de considerar los documentos de archivo como un bien artístico coleccionable, como lo podría ser una pintura, una escultura o un grabado. Los archivos o los documentos de archivo no han sido generados bajo esa prerrogativa o esa búsqueda o condición museable de colección como si fuera una pieza de museo. Los documentos de archivo no tienen ese fin o no han sido gestados con ese fin, como lo podría ser una obra de arte, ¿no? Entonces, es necesario que esto sea muy valorado o considerado por las personas que trabajamos con documentos o aquellas personas que estén interesadas en los documentos para entender por qué se lucha contra el tráfico ilícito. Bueno, entonces no es ilegal la propiedad privada de documentos de archivo. La ley permite que exista propiedad privada de documentos de archivo. La ley no establece que sea prohibido guardar documentos. Y bueno, no puede ser ilegal, sobre todo si es que los que son, por más que sea eso patrimonio cultural, si es que ellos son los propietarios o los generadores. O sea, porque hay documentos
que son muy importantes, pero que tienen un origen privado. Y ellos son los dueños, pueden regalarlo, pueden venderlo, etc. Ellos son los propietarios, son los gestores. Ese origen o esa condición de propiedad privada no tiene ningún problema con respecto a la ley. Ahora, pero hay otros documentos que se pueden obtener por transferencias o ventas, que no necesariamente uno puede ser el generador de esos documentos. Sí se puede poseer documentos históricos de origen público, de origen institucional, propios de instituciones, y pueden ser inclusive cédulas donde hay firmas de notarios, firmas de reyes, religiosos, o sea, documentos que son propios de la nación. Sí se puede poseer. La propiedad privada de este tipo de bienes no es ningún problema. La ley otorga esa salvedad de que sí se pueda coleccionar estos documentos, porque muchas veces los documentos, los archivos históricos han sido afectados y la propiedad privada o la colección de estos documentos ha sido un instrumento de protección, de rescate de documentos. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy peculiar en el Archivo General de la Nación. Llegaron a donar unos libros que habían sido salvados digamos, del saqueo general que ocurrió durante la invasión de Chile en el siglo XIX en la Guerra del Pacífico. Todos sabemos que bibliotecas y archivos fueron bastante afectados por la invasión de Chile en el siglo XIX, y estos documentos fueron salvados de ese saqueo. Eran unas vistas fiscales. Y el que hizo digamos, ese rescate, lo estuvo entregando por herencia a sus hijos. Y hasta que llegó digamos, la antigua propietaria, y ella no sabía lo que tenía. Lo había guardado durante todo el tiempo que estuvo en vida su padre, y hoy ella, que iba a irse, iba a mudarse a otro lugar, vio necesario saber qué contenían esas cajas y descubrió que eran unas vistas fiscales del siglo XIX. Y lo que hizo fue donarlo y devolverlo al Estado porque le pertenecía al Estado. Entonces, hay anécdotas de este tipo y digamos que legitiman que la propiedad privada es una forma de rescate de la memoria del país. Mientras eso sea así, mientras el objetivo sea de ese modo, de protección, de guardar lo que es legítimo, la ley no disuena con respecto con esta iniciativa privada, ¿no? Eso es lo interesante. Tenemos muchísimos casos de donaciones que han tenido este origen en el Archivo General de la Nación, y lo bueno es que los casos que tenemos es que han regresado a sus propietarios, a la nación, al Archivo General. Bueno, las salvedades que no provengan de hurtos o robos. Que estos documentos, que los puedes tener, que los puedes comprar, que puedes regalarlos si quieres o recibirlos en regalo, no provengan de algún robo o de alguna afectación de algún archivo histórico o de algún archivo particular o privado. Ese es un punto que se debe tener en cuenta, ¿no? Y ese es un delito, ¿no? La receptación, ¿no? Ahora, por eso el Estado peruano, el Archivo General de la Nación, introduce un instrumento para evitar que esto ocurra, que a la hora de vender o comprar o recibir una donación o recibir o donar, etcétera, siempre tiene que ser convocado el Archivo General de la Nación. Si usted quiere comprar documentos, amén, tiene todo el derecho para poder hacerlo. Si usted quiere vender, genial, tiene todo el derecho para hacerlo. Pero el propietario o el que vaya a comprar tiene que convocar al Archivo General de la Nación para esa transferencia. Es más, si el coleccionista tiene documentos que pueden haber sido por herencia, que se los regalaron o los encontró en la calle, tiene que llamar al Archivo General de la Nación. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque si tiene propiedad que es patrimonio cultural de la nación y no lo sabe, lo va a descubrir, aparte de que va a elevar el valor nominal, inclusive patrimonial de esos bienes documentales, va a descubrir
si el origen de la colección que tiene es robado o no. O sea, si quieres venderlo, comunicas al Archivo General de la Nación. Si quieres comprar, pues convocas al Archivo General de la Nación. Porque muy aparte de que el Archivo General de la Nación tenga el derecho, digamos, tiene el derecho a ser el derecho a ser el primer comprador de un documento, uno no está obligado a vendérselo. El Archivo General, si me quiere ofrecer muy poco, yo considero que mi documento vale mucho dinero. Pero si tú quieres vender documentos y comprar documentos, tiene que tener conocimiento del Archivo General de la Nación. Incluso si tus documentos son tuyos, incluso si son privados, si son de tu abuelita, de tu abuelito, etc. Tú tienes que informar de la posesión que tienes e informar al Archivo General acerca de la venta que quieres establecer. El Archivo General emitirá su reporte y dirá si es o no patrimonio cultural, y te explicará cuáles son las prerrogativas que tienes en caso lo fuese. Te ofrecerá lo que sea conveniente ofrecerte si puede comprarlo, si no, te comunicará lo necesario para evitar que caigas en algún problema. ¿Por qué? Porque si tú no comunicas al Archivo General de la Nación acerca de este tipo de transferencias, aparte de que te puede caer una multa, porque existen las multas, puedes perder el documento. La persona que quiere vender o que quiere comprar sin autorización, el propietario puede vender su documento en beneficio del Estado. Es irremediable, lo pierde, porque no ha cumplido con la ley. Y peor es el caso cuando los documentos los quieren vender fuera del país. El patrimonio cultural no puede salir del país. Todos los documentos que son declarados o que se presume patrimonio cultural de la nación no pueden salir del país. Entonces, si tú no comunicas al Archivo General de la Nación, estás afectando la ley, estás afectando la memoria del país. Pierdes el derecho o la tenencia de la propiedad y es incautado y pasa a propiedad del Estado, a formar una colección de una incautación nueva. Tenemos muchísimas incautaciones en el Archivo General de la Nación justamente porque se ha intentado sacar documentos. Y el Archivo General hace todo el proceso en comunicación con el Ministerio de Cultura y la Procuraduría cuando estos casos se presentan. Puedes tener documentos y lo que tienes que hacer es que tienes que registrarlos ante el Archivo General. Comunicarlo, van a ir a supervisar tu propiedad y se hace un registro. Si es patrimonio cultural, se harán las gestiones para la declaratoria de patrimonio cultural. Si no lo es, simplemente se hará un registro. Pero todo tipo de comercio, sea venta, donación, transferencia, tiene que ser comunicado al Archivo General de la Nación. Por más que sean las cartas de tus abuelitos, si tienen más de 100 años de antigüedad o son documentos por la importancia a la historia y a la nacionalidad, a nuestra identidad como país o como nación, es necesario que sea comunicado al Archivo General de la Nación. La mayoría de veces nadie lo hace. O sea, muchísimas personas, uno puede transitar por diferentes lugares y descubre venta en internet mismo. Hay un montón de portales que están vendiendo documentos. Ninguno de esos portales, en el Perú como en el extranjero, han hecho la consulta. No lo han hecho. Es más, es documento muchas veces extraído, sustraído de archivos históricos, de archivos regionales, de archivos privados, de universidades, de colegios, de antiguos ministerios que hoy ya no existen, pero que han estado custodiados en archivos históricos, los han sacado y los han vendido. O del Archivo General de la Nación, que hoy conocemos, ha habido varios casos de sustracción y de robo, y hoy todos esos casos están siendo procesados. Y todos aquellos casos que se descubran o que se descubren son dentro de las posibilidades que tiene el Archivo General de la Nación, están siendo comunicados y denunciados y reportados. Hay muchas personas que no ven necesaria el comunicar, no ven necesario el comunicar, pero eso está establecido en la ley. No haríamos énfasis en este asunto si es que no lo estuviese, pero está, y es la obligación de los ciudadanos peruanos
y de todo aquel extranjero que está en el Perú, comunicar lo que posee y lo que desea vender. Si no lo hace, definitivamente cuando lo venda lo va a perder. Los problemas que pueda tener después con sus compradores o vendedores son asuntos que al Archivo General de la Nación ya no le competen. Pero esos documentos, si no son comunicados, no se informa de las intenciones al Archivo General de la Nación, lo pierde si es que son incautados en una venta, como ha ocurrido ahora último y han salido en televisión. Así, si tú tienes documentos en tu casa que son antiguos propios, o tienes documentos que has logrado comprar y has visto y te han parecido interesantes por tus investigaciones, porque eres coleccionista, tienes que llamar al Archivo General de la Nación y reportar tu colección. El Archivo General te indicará y hará las gestiones para ver si es patrimonio cultural o no, su declaratoria y su registro, y descubrirá si tus documentos son de origen robado o no, y te lo informará. Bueno, eso es, digamos, el punto central que quería comentarles. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por tu intervención. Sí, pues es importante poder diferenciar, ¿no? Que efectivamente las personas que tengan documentos históricos en sus casas pueden tenerlas, pero siempre que el Archivo General de la Nación esté enterado de esto, ¿no? Porque, como bien recalcabas, pues tienen derecho a tenerlo si es una herencia familiar y muchas veces ocurre que esta herencia familiar pues también ha sido parte de la historia, ¿no? Del Perú en general, ¿no? Y no por ello pues se le va, digamos, a quitar, ¿no? Sino que es importante que todos sepan que ellos lo pueden conservar, ¿no? O sea, tienen derecho a la tenencia, ¿no? Pero por otro lado, el ajene también debe conocer, y más aún en estos tiempos donde lo digital pues nos permite acceder a ello, ¿no? Y cómo privar a los investigadores de ese contenido, ¿no? Es muy importante lo que nos has resaltado. Bien, vamos a continuar con Adrián Girón Ponce. Él es historiador del arte con estudios en posgrado en arte peruano y latinoamericano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene más de 15 años de experiencia en trabajos de inventario, registro, catalogación e identificación de bienes culturales histórico-artísticos, así como en acciones de prevención del tráfico ilícito de bienes culturales muebles. Actualmente, Adrián es especialista en arte de la Dirección de Recuperaciones de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Invitamos a Adrián a encender su micrófono y adelante. Muchas gracias, Mariela. Buenas noches con todos. Quiero agradecer en primer lugar al jefe institucional del Archivo General de la Nación, el señor Jorge Ortiz, y desde luego a Alberto Meneses por esta generosa invitación a la Dirección de Recuperaciones para comentarles sobre el trabajo que hacemos en conjunto con el Archivo General de la Nación, ¿no? Y con otros órganos institucionales del Ministerio de Cultura y demás para atender estos temas preocupantes de tráfico ilícito de bienes documentales. Voy a compartir con ustedes la presentación PowerPoint que he preparado. No sé si se puede apreciar. ¿Se puede apreciar el PowerPoint? Sí. Quiero ver. Ahí está. Para comenzar, quería comentarles que la Dirección de Recuperaciones, por cierto, quiero también traer el saludo de mi directora, la directora de Recuperaciones, Evelyn Centurión Cancino, y del director general de Defensa del Patrimonio Cultural, Wilman Ardiles Alcázar. Comentarles, en primer lugar, que la Dirección de Recuperaciones, unidad orgánica de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, tiene como una de sus funciones realizar todas las gestiones administrativas conducentes para la recuperación de bienes culturales muebles cuando suceden casos de sustracción, de tráfico ilícito de bienes culturales muebles. Hemos tenido oportunidad también de atender casos de sustracciones internacionales, pero definitivamente
nuestra prioridad son los robos o sustracciones de bienes culturales muebles, dentro de los cuales vamos a hacer ahora precisión sobre el trabajo que realizamos para los casos de bienes documentales históricos. Para nosotros poder realizar este trabajo de conjunto, de poner en alerta estos casos, tenemos un sistema informatizado de bienes culturales sustraídos que se ha implementado con los años, se ha mejorado y se sigue mejorando, ¿no?, para hacer la difusión de estos casos a través de alertas virtuales, que es lo que les quiero comentar ahora, y también sobre las acciones que realizamos en torno a este tema. Para nosotros poder elaborar estas alertas de bienes culturales sustraídos, tenemos que contar en primer lugar con información fundamental, que es como la denominamos, que son documentos, son fuentes documentales imprescindibles que dan sustento a la emisión de estas alertas y posterior difusión. En primer lugar, siendo ya más precisos con el tema de los bienes documentales históricos, la Dirección de Recuperaciones toma conocimiento de estos casos, ¿no?, de ventas, de ofertas de bienes documentales a través de las redes sociales, ¿no?, la cual es trasladada al Archivo General de la Nación por ser ente competente para hacer la evaluación correspondiente de si el bien ofertado, el bien documental, es patrimonio documental peruano, ¿no?, o no, y poder activar toda la gestión posterior, ¿no?, que realizamos. En primer lugar, estos reportes de denuncias o informaciones sobre la realización de estos eventos ilícitos son puestos en conocimiento, ¿no? Tomamos conocimiento de eso y empezamos a jalar el hilo, ¿no?, de la acción para la emisión de alertas. Pero definitivamente, el documento básico, sustancial con el que trabajamos en la Dirección de Recuperaciones es el informe de evaluación que realizan los especialistas del Archivo General de la Nación, en donde ellos señalan de manera muy clara, muy precisa, muy técnica, ¿no?, sobre las características de aquellos bienes documentales que ellos identifican como objeto de subasta o de venta en el extranjero. Básicamente es en el extranjero, ¿no? También nos reportan sobre desapariciones de documentos históricos, ¿no?, a nivel nacional, que también son atendidos con alertas, ¿no? Pero el grueso de la información con la que trabajamos en coordinación con el Archivo General de la Nación son documentos históricos que lamentablemente son ofertados en el extranjero, ¿no? Entonces, a través de estos informes de evaluación en donde se señalan las características que tienen estos bienes documentales que los hacen susceptibles de ser patrimonio documental peruano, ¿no? Y se señala eso claramente en las conclusiones del informe técnico, que también viene acompañado con imágenes de los bienes ofertados, es que nosotros procedemos ya a empezar a hacer el registro del caso para la posterior alerta. Otra documentación importante que, bueno, en términos generales para todo tipo de bienes culturales muebles, nosotros necesitamos para dar sustento a futuras reclamaciones de los bienes que se encuentran en el extranjero, ¿no?, producto del tráfico ilícito, son las denuncias policiales o fiscales y también las constataciones policiales, que son muy efectivas y han dado muy buenos frutos, ¿no?, con otros tipos de bienes culturales muebles. Y en el caso de los bienes documentales, también está empezando a tener buenos resultados porque gracias a la gestión que realiza el Archivo General de la Nación con archivos regionales, es que se puede conseguir esta documentación importante que, como les digo, va a dar sustento a que en el futuro se pueda
realizar la reclamación y se pueda atender, ¿no?, la reclamación en el país donde se encuentran estos bienes documentales. Lamentablemente, no todos los casos cuentan con denuncia policial, denuncia fiscal, pero lo que nosotros hacemos de oficio es trasladar esta información, es decir, los informes técnicos del Archivo General de la Nación, a la 53 Fiscalía Provincial Penal de Lima, del Ministerio Público, a través de nuestro Ministerio Público, la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, ¿no? Igual para que se tenga conocimiento y se tomen las acciones legales correspondientes, ¿no?, sobre el caso. Y definitivamente las imágenes son importantes porque si las alertas que nosotros emitimos y difundimos carecen de imágenes, difícilmente se puede hacer la identificación y el reconocimiento de aquello que estamos buscando, ¿no?, de los bienes documentales que son materia de ventas y subastas ilícitas en el extranjero, ¿no? Y mientras las imágenes puedan contar con mayores detalles, ¿no?, como en el caso de los bienes documentales, que pueden ser sellos, membretes, firmas, etcétera, ¿no? Todo eso ayuda para poder hacer el rastreo y la identificación de los bienes documentales. Entonces, con toda esta información, nosotros procesamos a través de un sistema informatizado las alertas virtuales, que como ustedes pueden apreciar, en una primera página, las alertas virtuales se pueden identificar porque tienen un código de sustracción, tienen un número, una numeración correlativa que los identifica y una fecha, la fecha en que es emitida, ¿no? Contiene también una sumilla de explicación del caso, ¿no?, y una relación de todos los bienes que están siendo ofertados, los bienes documentales en este caso, ¿no? Luego, en una siguiente página, siguen ya las fichas individualizadas por cada tipo de bien documental que es ofertado, ¿no?, en donde se realiza la descripción del bien que está tomada, es una síntesis de la descripción que se realiza en los informes técnicos del Archivo General de la Nación. Si existen dimensiones, es importante ponerlo también. La data, ¿no?, la fecha, es también muy importante. Si es una data precisa, si es una data relativa, todo eso también va incluido, ¿no? Y también si posee codificaciones de inventario, de registro, etcétera. También eso va incluido, ¿no? Y finalmente, las imágenes, ¿no?, que acompañan estas fichas de identificación. Todo esto constituye una alerta virtual, ¿no? Ahora bien, bueno, comentarles solamente de paso que este procedimiento de emisión de alertas virtuales, que lo venimos haciendo desde hace ya varios años, el año pasado, en el año 2019, se reglamentó gracias a la Directiva 0002-2019, aprobada con resolución viceministerial, ¿no?, que avala la emisión de estas alertas virtuales. Y finalmente estas alertas, pues son, el propósito de estas alertas es que sean difundidas a todas las instituciones que tienen que ver con la protección del patrimonio cultural a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? Entre ellas, vamos a citar, bueno, ahora los menciono y luego vamos a comentarlo más detalladamente. Están Interpol, las SUNAT aduanas, la Policía Fiscal, la DIRINCRI y la Cancillería. Definitivamente la Cancillería, que también juega un papel importante aquí. Luego comentarles rápidamente, este es un tema un poco técnico, pero igual no quería dejar de compartir con ustedes para que tengan conocimiento, ¿no? La difusión de las alertas, si bien desde un principio se realizaba, digamos, impresa, ¿no?, difundida con documentación administrativa, ya a fines del año 2014, gracias al apoyo del área informática del Ministerio de Cultura, se logró diseñar este sistema informatizado de bienes culturales sustraídos para que el registro y la emisión de las alertas virtuales pueda ser mucho más expeditiva
y pueda ser difundida más rápidamente, ¿no? Como les digo, nacional e internacionalmente con las instituciones vinculadas con la protección del patrimonio cultural. Entonces, tenemos en primer lugar un sistema interno de registro de bienes culturales sustraídos que nos permite realizar el registro del caso. En una primera instancia, hacemos el registro del caso de robo o de sustracción y posteriormente, en una segunda instancia, realizamos la alerta. Voy a explicarles rápidamente esto porque, como les mencionaba, es un tema un poco técnico, puede de repente cansarlos un poco, pero vamos a tratar de hacerlo un poco dinámico. Cuando hacemos, en primer lugar, el registro del caso del robo, ¿no? Dentro del sistema, estamos poniendo en acción diferentes procedimientos que tienen que ver con el caso, ¿no? En primer lugar, en datos generales, hacemos el registro de la fecha de sustracción. En el caso de los bienes documentales, lamentablemente no se tiene conocimiento cierto de cuándo fue sustraído aquel bien que está siendo ofertado en el extranjero, ¿no es cierto? Pero podemos sí dar cuenta de la fecha en que se tomó conocimiento del caso, ¿no? A través del informe técnico. Registramos también los datos de procedencia de estos bienes documentales, que pueden ser el Archivo General de la Nación o los archivos regionales, ¿no? En donde también se reportan casos, ¿no? De sustracción. Luego hacemos inclusión de los documentos de denuncia que existieran, ¿no? Para dar sustento a esta alerta, en este caso una denuncia. Y finalmente, en el registro hacemos inclusión de los datos de identificación de los bienes documentales, ¿no? Por descripción, ustedes pueden apreciar aquí que nosotros por ahora, esto es algo que estamos planeando mejorar para el próximo año, por ahora estamos registrando los casos de bienes documentales sustraídos en el rubro, en la categoría de histórico-artístico, porque como sabrán, el sistema informatizado está basado en la organización que tiene la clasificación que se maneja en el Sistema Nacional de Registro, ¿no? A través de las 5 grandes categorías de bienes culturales muebles, ¿no? Como son histórico-artístico, arqueológico, paleontológico, industrial y etnográfico. Entonces, estamos trabajando para que en el futuro próximo las alertas puedan ser más precisas, las alertas de bienes documentales puedan ser más precisas y encajar en un rubro específico de bienes documentales, y también si hubiera algún caso de sustracción de bienes bibliográficos, también estamos considerando crear ese otro rubro, ¿no? De bienes documentales. Entonces, por el momento, se está registrando dentro de la categoría de histórico-artístico, incluyendo datos como la dimensión, ¿no? Las medidas de los bienes documentales, si es que lo hubiera, y también las imágenes, ¿no? Las imágenes que son muy importantes para hacer la identificación, como les mencionaba. Y en la segunda instancia ya consideramos ya realizar la alerta virtual misma, ¿no? Ingresamos a través de del sistema, perdón, los datos del caso, asignamos un número correlativo de alerta, incluimos allí una sumilla, perdón, incluimos una sumilla en donde se da cuenta del caso, la cantidad de documentos que se han identificado, que son objeto de subasta o de venta, ¿no? Y si el caso cuenta con denuncia o no, ¿no? Y a qué archivo está relacionado, ¿no? Si es el archivo general de la Nación o un archivo regional. E incluimos allí toda la información gráfica que se tenga de los bienes documentales y de otros tipos de documentos, ¿no? Relacionados al caso, que pueden ser denuncia, pueden ser fichas, etc. Ahora, nosotros, me refiero al público en general, la ciudadanía, puede tener acceso a estas alertas, esta información que nosotros registramos, ¿no? De manera interna. También el público, la ciudadanía, puede tener acceso a ellas, puede
acceder a la información de las alertas que se están emitiendo a través de este enlace que ustedes ven allí, ¿no? Y también a través de un enlace que está incluido en el portal institucional del Ministerio de Cultura, ¿no? Como ustedes pueden apreciar allí en el texto, pueden acceder a esa información, pueden descargar inclusive las alertas virtuales, ¿no? Por si es de su interés para su consulta. Este es el diseño que finalmente el año pasado se pudo elaborar, ¿no? Para la consulta externa, el acceso público de la ciudadanía de estas alertas que nosotros emitimos, ¿no? Por alertas emitidas por años, ¿no? Como pueden apreciar, se pueden inclusive descargar las alertas, como les mencionaba, y también se pueden consultar por los tipos de bienes, ¿no? Quiero compartirles unos datos estadísticos que me parece que es importante que todos tengamos conocimiento para saber sobre la importancia que tiene el trabajo que venimos realizando con los casos de sustracción y identificación de bienes documentales en el extranjero. Es un cuadro comparativo de los dos últimos años, 2019 y 2020. Fíjense ustedes, me parece que sí se puede apreciar, ¿no? En el año 2019 teníamos 27 alertas de bienes documentales emitidas, a comparación de 12 para casos de bienes histórico-artísticos, alertas, estoy hablando de casos, y ninguna alerta en casos de bienes arqueológicos. En el año 2020, para el caso de bienes documentales, ya tenemos hasta la fecha 107 alertas de bienes documentales emitidos, ¿no? Bueno, cuatro alertas de bienes históricos y 5 alertas de bienes arqueológicos. Eso quiere decir que se ha venido realizando ya desde el año 2019 un trabajo constante de búsqueda, de identificación de ofertas ilícitas de bienes documentales en el extranjero, que son reportadas a la Dirección de Recuperaciones a través de estos informes técnicos que elabora el Archivo General de la Nación y son traducidas en alertas, ¿no? Entonces, estamos trabajando con eso, tienen ustedes allí las cantidades y vamos a seguir trabajando con eso porque tenemos que tomar acción, ¿no? Tenemos que tomar acción, tenemos conocimiento de esto y se tiene que difundir. Los casos se tienen que alertar con todas las instituciones, activar las alertas y comenzar el procedimiento de reclamación y repatriación, ¿no? Correspondiente de todos estos bienes. Como les comentaba, es importante para esto el trabajo también de la gestión de comunicación, de difusión de las alertas virtuales que nosotros hemos venido realizando con diferentes instituciones relacionadas con el patrimonio, la defensa del patrimonio cultural, ¿no? En primer lugar, Interpol, gracias a la Oficina Central Nacional de Interpol en Lima, nosotros difundimos estos casos de sustracción de bienes documentales, ¿no? Y a su vez Interpol hace lo propio con las demás oficinas nacionales en la red internacional de Interpol, ¿no? Para que los casos sean difundidos y sean investigados. También comunicamos nuestras alertas a la Policía Fiscal, a la División de Investigación de Delitos contra el Patrimonio Cultural, que es la división especializada en esta materia, para hechos de investigación, y a la Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia, que es la DIVINROB, ¿no? la División de Investigaciones de Robos, también para las acciones de investigación. Definitivamente también Asunat Aduanas es también un buen aliado que trabaja con nosotros a través de sus distintas intendencias. Ellas son autoras de nuestras alertas y ellos que están en contacto directo con las mercancías, con los bienes que son exportados, ellos pueden acceder a esta información y pueden realizar un mejor control de aquello que puede ser susceptible de ser sacado del país, ¿no? Exportado ilícitamente. Tenemos la Intendencia de Aduana Aérea y Postal, la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, la Intendencia Nacional de Control Aduanero
y la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas. También nosotros comunicamos los casos, trasladamos los informes técnicos del Archivo General de la Nación al Ministerio Público, ¿no? A la 53 Fiscalía Provincial Penal de Lima, que es la fiscalía especializada en temas de patrimonio cultural, delitos contra el patrimonio cultural, ¿no? Para que tengan conocimiento y realicen las acciones de competencia correspondientes, ¿no? A través siempre de la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura. Y también la institución aliada que tenemos, con la que hacemos difusión de estas alertas, es el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General para Asuntos Culturales, ¿no? Porque ellos también, al conocer de estos casos, pueden hacer la difusión de los mismos a través de sus misiones diplomáticas en los países en donde se está ofertando esos bienes documentales para hacer las averiguaciones y la reclamación correspondiente, ¿no? Con el sustento que siempre ellos nos solicitan. Y también mencionar que no solamente esto se maneja en términos de instituciones, ¿no? Relacionadas a la protección del patrimonio ya mencionadas, sino que también la Dirección de Recuperaciones hace difusión de las alertas con instituciones que, como el Ministerio de Cultura, en toda la región andina y Latinoamérica también están preocupadas por la protección del patrimonio cultural en sus países y en toda la región. A esas instituciones también se les hace llegar esta comunicación, estas informaciones. Gracias a este trabajo conjunto que venimos realizando con el Archivo General de la Nación, es que estamos logrando poco a poco ciertos logros que consideramos que son importantes definitivamente, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se logró recuperar el folio Vitela, repatriado desde Chile en noviembre del año pasado, ¿no? Tienen ustedes allí imágenes de la verificación y la entrega que se hizo de este importante documento. También gracias al trabajo de control que realizan los especialistas de la Dirección de Recuperaciones en diferentes módulos descentralizados, es que se puede hacer la revisión de los envíos internacionales y se pueden identificar también material, en este caso material documental, que es consultado con los especialistas del Archivo General de la Nación para que den opinión al respecto y se pueda hacer la incautación correspondiente, ¿no? Y el año pasado se hizo una importante incautación de documentos relacionados a la Embajada de China en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y también en este año hemos tenido por fortuna la recuperación y repatriación de 5 importantes bienes documentales repatriados desde España y Estados Unidos, ¿no? Que están ahora en proceso de gestión de entrega al Archivo General de la Nación. Entonces, estos logros, pienso, poco a poco van a ir sucediéndose y son importantes para la recuperación de nuestro patrimonio documental, ¿no? Y finalmente también tenemos esta importante noticia que ya se encuentra también en pleno proceso de reclamación. A principios de octubre tuvimos conocimiento de que en la ciudad de Badajoz, en España, la Policía Nacional, la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional de España, logró identificar e incautar 28 documentos, documentos históricos, ¿no? Que de acuerdo con el cotejo realizado en conjunto con el Archivo General de la Nación, corresponden a algunos casos de ofertas de bienes documentales en el extranjero, bueno, en España, que nosotros reportamos oportunamente en su momento y efectivamente se logró difundir a través de la Cancillería y a través de Interpol. Es de esa manera es que en España se tuvo conocimiento de esto y se pudo realizar la incautación, ¿no? De estos importantes materiales históricos. Como les digo, están en pleno proceso de reclamación actualmente. Y estamos teniendo más noticias, que eso es también algo importante, ¿no? Y algo que hay que mencionar.
Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos para cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Adrián, por lo detalloso que ha sido al recalcarnos los procesos, cada trabajo en el aspecto técnico que ustedes realizan, ¿no? Por toda la gestión que se hace y así podemos conocer cómo se va, cómo se van encadenando, ¿no? Cada uno de los eslabones de todo este proceso que se tiene que realizar para la recuperación, ¿no? Y la correcta valoración de los documentos. Muchas gracias por tu intervención. A continuación, vamos a presentar a Enmer Albaneira. Él es abogado con estudios en posgrado en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, él ha realizado algunos estudios especializados como en Derechos Fundamentales, Derecho Civil, entre varios otros. Ha ejercido la labor docente en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y en la Universidad César Vallejo de Trujillo. Su experiencia como procurador público es desde el año 2006 en la PCB hasta el año 2017, cuando comienza labores funciones en el Ministerio de Cultura, en la defensa jurídica relacionada al patrimonio cultural de la nación. Adelante, doctor Enmer, vamos a encender su micrófono. Buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, saludar a todas las personas que nos están siguiendo esta noche en este conversatorio que resulta muy interesante para nosotros mismos y para todas las personas que se encuentran presentes. Hemos escuchado la presentación de Alberto, quien nos ha señalado la importancia del patrimonio documental y la posibilidad de que este patrimonio documental sea de naturaleza pública como también privada, ¿no? Y la relevancia que tiene para todos nosotros en el sentido de que se trata de documentos históricos que pueden entenderse como documentos pertenecientes a un archivo, ¿no? También nos ha señalado que estos documentos pertenecen a todos los peruanos y eso es realmente cierto. Nosotros tenemos que caminar hacia el convencimiento de que poco a poco debemos entender este concepto. Los documentos históricos son documentos que pertenecen a todos los peruanos porque nos van a demostrar todo el camino que hemos recorrido como país, ¿no? Como nación. Igualmente, Adrián nos ha hecho una exposición muy interesante respecto a las actividades que desarrollan la Dirección de Recuperaciones como dirección perteneciente a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura en coordinación con el Archivo General de la Nación. Yo quiero destacar en la exposición de Adrián los resultados que han obtenido desde el punto de vista de recuperación de documentos de manera directa, sin entrar a una determinación de responsabilidades con intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial. Eso quiere decir que tenemos dos grandes caminos para poder conseguir la recuperación de nuestros documentos históricos que por alguna razón han sido extraídos del país, ¿no? Una de manera directa por medio de estas instituciones, Ministerio de Cultura, Archivo General de la Nación, con intervención de estas instituciones tutelares que ha señalado también Adrián, y con el apoyo internacional también de los países de donde hemos podido rescatar esos documentos. Pero el otro lado, el otro camino, la otra vía es la que nos corresponde a nosotros, como defensores de los derechos y como representantes y defensores jurídicos de la entidad, ¿no? Y como procurador público yo tengo la alta responsabilidad de ejercer la defensa jurídica del Ministerio de Cultura, como también el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de Perú y el Instituto Nacional de Radio y Televisión de Perú. Entonces, este tema del patrimonio documental es transversal en las instituciones, llámese Ministerio de Cultura, Archivo General de la Nación y Biblioteca Nacional. Por tanto, respecto de patrimonio documental, tenemos muchos antecedentes, muchos casos, y venimos trabajando de manera pormenorizada en atenderlos y en lograr un resultado eficaz, un resultado que permita la recuperación de los bienes y principalmente también la determinación de responsabilidades, porque solamente con la determinación de responsabilidades penales vamos a lograr que poco a poco la población que se inclina a la sustracción
o a la obtención, a la compra, llámese como coleccionistas o aficionados a determinados bienes documentales, dejen de hacerlo y internalicen la idea de que estos patrimonios, estos documentos deben estar donde corresponde estar, en un archivo, en un lugar donde los peruanos que tengamos interés de algún tema o de algún documento histórico, podamos ir y encontrarlo, revisarlo, estudiarlo, analizarlo, para poder difundirlo posteriormente. Entonces, la naturaleza de las acciones judiciales que nosotros seguimos tiene esa finalidad, persigue esa finalidad. Pero, ¿cómo nace un caso en la Procuraduría referido a patrimonio documental? Ya lo ha dicho Adrián, las alertas, la determinación de las observaciones que realiza el Archivo General de la Nación como la Dirección de Recuperaciones llegan a detectar que en algunos lugares fuera del país se están comercializando bienes en subastas o en otro tipo de eventos. Y entonces generan los informes y dan cuenta a la Procuraduría Pública para el inicio de las acciones legales. ¿Qué hace la Procuraduría Pública? Tomando como elemento inicial, referencial, de la información que se nos alcanza, contenida en los informes técnicos de los especialistas, proyecta y presenta una denuncia penal. Una denuncia penal invocando el tipo penal previsto en el artículo 230 del Código Penal, que está referido a la comercialización, extracción y comercialización de bienes muebles correspondientes al patrimonio documental de la nación, ¿no? Pero en estas denuncias, ya les dije, comprendemos los informes técnicos, las fotografías, los diagnósticos que han realizado los especialistas. En Lima, y de manera general, todos los informes que se nos remiten, sea del Archivo General de la Nación o sea del Ministerio de Cultura, llegan a la mesa de partes de la 53 Fiscalía Provincial Penal de Lima, que es la fiscalía especializada en la investigación de los delitos contra el patrimonio cultural. Y esta fiscalía se apoya en la Policía Fiscal, que a su vez tiene una dirección especializada en patrimonio cultural. Ellos son los encargados de realizar una investigación y determinar la posibilidad de iniciar una investigación penal. Primero una investigación fiscal y posteriormente un proceso, determinar si corresponde o si se reúnen los elementos necesarios para formular una denuncia penal. Bien, entonces, en este camino que nosotros recorremos frente a la Fiscalía, a la 53 Fiscalía Provincial Penal de Lima y a la Policía Fiscal, nos encontramos con una serie de dificultades, una serie de situaciones que tenemos que afrontar, específicamente en lo que corresponde a patrimonio documental. Por ejemplo, la norma principal que nosotros invocamos es el artículo 21 de nuestra Constitución. ¿Qué dice el artículo 21 de nuestra Constitución? Que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos, ojo, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos, testimonios de valor histórico, expresamente declarados como tales y provisionalmente los que se presumen como tales son patrimonio cultural de la nación independientemente de su condición de propiedad privada o pública. En este artículo se está comprendiendo a los bienes documentales, ¿no? Al patrimonio documental. Y nos dice que constituyen patrimonio cultural de la nación cuando estos han sido declarados expresamente como tales y o cuando se presume tal condición. Entonces, aquí ya hay una connotación, una redacción que de repente vamos a señalar más adelante, no nos va a ayudar en la persecución penal que nosotros realizamos. También el artículo 2 de la ley 28.296 nos señala, se entiende por bien integrante del patrimonio cultural de la nación toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor y su significado paleontológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, etc., sea declarado expresamente como tal o sobre el que existe la presunción legal de serlo. La Constitución, como la ley, nos están exigiendo una declaración expresa o que apliquemos una presunción legal de que tengan la condición de patrimonio cultural. Entonces,
En virtud a estas dos disposiciones legales, una disposición constitucional y una disposición legal, hay un artículo penal, el Código Penal, que es el artículo 230, que es el tipo penal que invocamos para atribuir responsabilidad penal a una persona que se dedica a la comercialización o extracción del patrimonio documental. ¿Y qué nos dice el artículo 230? Nos dice: el que destruye, altera, extrae del país o comercializa sin autorización bienes culturales previamente declarados como tales, distintos a los de la época prehispánica, o no los retorna del país de conformidad con la autorización que le fue concedido, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. También el artículo del Código Penal nos pide que ese bien objeto de extracción, ese bien objeto de comercialización, sea declarado previamente como bien cultural. Esta es una limitación y la hemos encontrado, ¿por qué? Porque la 53 Fiscalía Provincial Penal, generalmente, cuando denunciamos estos delitos de comercialización, nos pide, nos exige que presentemos la resolución por la cual ese bien, ese documento que se está comercializando fuera del país, ha sido declarado patrimonio cultural. Y esto lo hacen en aplicación del principio de legalidad, que es un principio rector en el derecho penal. Para atribuir responsabilidad penal, tienes que cumplir objetivamente el tipo penal. Lo que dice el tipo penal: que hayas comercializado un bien o lo hayas extraído del país, y este bien tiene que haber tenido una declaración expresa como tal. Y ese es un requisito, una exigencia que no podemos cumplirla. Pero este es el razonamiento, esta es la interpretación que generalmente nos presenta el Ministerio Público. Nosotros como Procuraduría no nos hemos quedado con esa interpretación. Por el contrario, hemos ido más allá y nos ayudamos también de los informes técnicos que nos alcanzan los especialistas, y hemos invocado o venimos invocando una interpretación que va más allá de este análisis que realiza el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 2 de la ley 28.296 nos define el concepto de bien cultural y nos dice que tiene que haber una declaración expresa o que apliquemos la presunción, ¿no? Tenemos disposiciones específicas que regulan, o especiales, mejor dicho, que regulan la administración y el aspecto referido al funcionamiento de los archivos. Estas disposiciones son el decreto ley 19.414 que la presentó el día de hoy Alberto, el reglamento de este decreto ley, que es el decreto supremo 02275, educación, la ley 25.323 y el decreto supremo 008-92, justicia. En concreto, estas 4 disposiciones legales regulan la administración, el funcionamiento, organización y califica a los bienes documentales. ¿Y qué dice respecto de ellos? Que todo bien que tenga importancia, relevancia histórica, religiosa, artística, etcétera, que se encuentre dentro de un archivo nacional, regional o local, es considerado patrimonio documental. Entonces, estas disposiciones legales, que son especiales y se aplican al ámbito del patrimonio documental y ya lo califican como patrimonio documental, por consiguiente, patrimonio cultural de la nación, entonces ya tiene la naturaleza tal. Entonces, cuando el Código Penal nos dice previamente declarado como tales, debemos entender que ya estas disposiciones legales específicas han cumplido con ese requisito de calificar a esos bienes como bienes pertenecientes al patrimonio cultural. Mejor dicho, todo bien documental que se encuentra dentro de un archivo nacional,
regional o local, que tenga importancia, relevancia histórica, artística, arquitectónica, etcétera, como lo dicen las normas, ya tienen per se la calificación de patrimonio cultural de la nación. Por tanto, esa exigencia del artículo 230 del Código Penal a la que invoca la Fiscalía debe tenerse por cumplida por mandato de estas disposiciones legales. Eso es lo que estamos señalando nosotros. Ya hemos tenido disposiciones fiscales que han declarado el archivo de estas investigaciones, de estas denuncias. Por consecuencia, no procede iniciar o formalizar denuncia penal, nos señala la Fiscalía. Contra esa disposición nosotros tenemos la facultad de interponer un recurso que se llama el recurso de queja, que tiene por finalidad que el superior revise esa disposición. Y en esos recursos es donde nosotros estamos aplicando la interpretación que acabo de señalarles, que nosotros consideramos es la más adecuada a los intereses de la nación. Porque no puedes quedarte en una interpretación limitada de exigir que cada documento que obra en el Archivo General de la Nación y que por alguna razón fue extraído y trasladado al extranjero, tenga una resolución expresa de patrimonio cultural de la nación. Imagínense cuántas resoluciones tendrían que expedirse para declarar de manera expresa a todos los documentos que están en el Archivo General de la Nación solamente para cumplir con ese requisito. ¿Se dan cuenta de la desprotección a la que nos están llevando estas interpretaciones que está realizando el Ministerio Público? Quiere decir que, pues entonces, como no tenemos la posibilidad material, objetiva, de tomar cada documento que está en nuestro archivo y emitir una resolución ministerial o jefatural expresa que declare patrimonio cultural de la nación, pues esos bienes van a ser objeto de sustracción, como han venido siendo desde un tiempo atrás, y no van a tener la más mínima protección. Nosotros como Procuraduría esperamos alcanzar el amparo en segunda instancia en Fiscalía Superior a estos fundamentos que hemos invocado. Hemos trabajado en ello, reitero, nos hemos valido para llegar a este razonamiento, a esta interpretación de los informes técnicos que nos ha alcanzado el Archivo General de la Nación. Pero no solamente es esa interpretación, si tiene declaración expresa o no tiene declaración expresa, las razones por las que nos archivan los casos. Hay otros supuestos. Por ejemplo, el artículo 77 del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, nos señala que para iniciar una acción, la Fiscalía tiene que contar con indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito. ¿No? Tiene que individualizarse al presunto autor o partícipe. La acción penal no haya prescrito y no concurra como causa de extinción la acción penal. No concurra otra causa de extinción de la acción penal. A ver, me voy a detener en la individualización del presunto autor o partícipe, que es un argumento común que explica también el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque las denuncias que tenemos, que surgen de las alertas o surgen de los informes de observación que realiza la AGN, nos dan cuenta que en determinado país se está haciendo una subasta y que se estaría vendiendo estos bienes documentales. Ok, pero esa información no nos permite tomar conocimiento de la persona que estaría tras de esa pantalla que está ofreciendo estos bienes documentales. Entonces la Fiscalía dice, pese al tiempo transcurrido de las investigaciones realizadas, no se ha podido identificar al presunto autor. Por tanto, no hay causa probable. Consecuencia, archivo. El otro argumento que nos aplica o nos invoca es, por ejemplo, el tema de la prescripción. Porque
No se conoce la fecha en la que estos bienes hayan sido sustraídos. Y tampoco sabemos si en algún momento estos bienes estuvieron en el Archivo General de la Nación, porque no se tiene información al respecto. Solo se tiene información de que en determinada página web se están ofertando documentos que podrían pertenecer al Archivo General de la Nación, pero no tenemos la información de cuándo fueron sustraídos, por ejemplo, nos dice. Aquí ponía de relieve, Adrián, el tema de la denuncia. Y eso es importante para atacar ese fundamento, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos conocimiento de un faltante, de un documento que en la revisión continua que hacen en el Archivo General de la Nación, tenemos que formular las denuncias policiales y dar cuenta al Ministerio, a la Dirección de Recuperaciones, para las alertas respectivas. Eso nos va a ayudar a acreditar de que existe una denuncia. Advertimos, por ejemplo, si en estos tiempos, mañana 28 de noviembre, necesitamos una venta de un documento que de repente hace 2 años nosotros advertimos que está faltante en uno de los archivos que se manejan y presentamos la denuncia, pues ya tenemos la denuncia en la que dijimos, aquí está faltando este documento y la fecha cierta es la fecha de la presentación de esa denuncia. Entonces son elementos que nos van a ayudar. Va a contribuir a que las investigaciones puedan llegar a buen resultado y podamos tener determinación de responsabilidades cuando podamos tener el cuidado de comunicar a la autoridad policial cada vez que tomamos conocimiento de algún documento que habría sido sustraído o aparece como faltante en nuestros archivos. Convendría que el Archivo General de la Nación tenga un registro de todos estos documentos, ¿no? Y también ayuda, por ejemplo, hemos tenido casos en los que los usuarios vienen y piden la revisión de los documentos, por ejemplo, archivos notariales, ¿no? Y le prestan el protocolo tal, de folio tal, el día 15 de febrero del año 2020 a una persona. Y esa persona lo revisó, lo leyó. En todo el año, en todos los meses siguientes no vino nadie más y el día 27 de noviembre viene alguien y pide ese mismo archivo y ya no está. Entonces ahí tenemos un indicio, porque también tenemos que partir de indicios, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que fue utilizado ese archivo? ¿Quién fue la persona que vino, hizo la revisión debidamente identificada? Por ahí podemos partir para atacar el tema de la individualización de la persona que a quien podría atribuirse la responsabilidad, ¿no? Para terminar y ejemplarizar un poco este tema, habría seleccionado algunas disposiciones fiscales que nos van a dar un poco de luz de lo que acabo de señalar, pero me voy a referir solamente a una y voy a los extractos pertinentes me voy a referir, ¿no? Dice la disposición fiscal, dice, mediante el informe número 010-2018 AGN DH ARD PD BJRC, elaborado por el Área de Registro y Defensa del Patrimonio Documental Archivístico del Archivo General de la Nación, se pone en conocimiento al Ministerio Público que a través del portal web de la empresa eBay en los Estados Unidos se tomó conocimiento acerca de la oferta de patrimonio documental peruano hallado un folio con escrituras notariales del siglo XX por parte del usuario identificado como II33HH33 ubicado en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, no se identifica a la persona que estaría comercializando, ¿no? Aquí nos invoca el artículo 30 del Código Penal, cuando dice el que extrae del país o comercializa sin autorización bienes culturales previamente declarados como tales, es el argumento que utiliza el Ministerio Público, ¿no? Y hace invocación a un memorándum del Archivo General de la Nación, en la que se señala que la Dirección de Archivo Histórico no se registra pérdida o sustracción de los documentos del protocolo 1023, es decir, no hemos podido determinar si falta o no falta el documento respecto del cual hemos dado la alerta y concluye más o menos señalando el fiscal diciendo no se puede establecer siquiera en forma referencial en qué momento fue sustraído dicho documento del territorio peruano, de dónde había sido extraído el bien documental hacia el exterior,
ni respecto de la individualización de las personas responsables, como tampoco del destino final de donde se encuentra actualmente dicho documento. Se tiene información incipiente respecto a la presunta comisión del delito investigado y los presuntos responsables, máxime, si no existen elementos objetivos que indiquen razonablemente haya la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y que resulten relevantes, aunado a que la configuración del delito de extracción de bienes culturales distintos a los de época prehispánica es requisito para su configuración que el bien cultural extraído haya sido declarado previamente como tal. Ahí están los argumentos de los que he hecho referencia. Entonces, no sé qué va a pasar en los próximos meses. Les comento, está próximo a entrar en vigencia en Lima ya, y con esto en todo el país, se completan en todo el país el llamado nuevo Código Procesal Penal, que es un proceso, una norma procedimental distinta, y esperemos que con esto tengamos alguna mejora en la apreciación de las denuncias que estamos formulando sobre este tipo penal. La 53 Fiscalía Provincial Penal de Lima, para efectos de la implementación de este nuevo Código Procesal Penal, la Fiscalía de la Nación ha creído conveniente desactivarla, convertirla en un despacho de una fiscalía corporativa. Le hemos planteado a la fiscal de la Nación esta problemática porque también es un riesgo quedarnos sin una fiscalía especializada en la atención de los delitos contra el patrimonio cultural, y estamos esperando la respuesta. Confiamos en que antes del 1 de diciembre, aunque también se está comentando por ahí que van a suspender nuevamente por enésima vez la entrada en vigencia y podría suspenderse hasta el próximo año, pero ya por ahí hemos recibido información de que vamos a mantener una fiscalía especializada, pero es muy probable que ya no sea la 53. Entonces, de repente vienen otros conceptos, otras interpretaciones, otra manera de ver las cosas, que de mi punto de vista, como titular de la defensa del Ministerio de Cultura, creo que conviene. Me parece que conviene. Espero que los cambios sean para bien. Les pido a mis compañeros de mesa que por favor procuremos en la medida posible estas sugerencias, estas recomendaciones, aplicarlas a nuestros ámbitos de competencia y podamos seguir trabajando conjuntamente. Agradezco de manera especial al jefe institucional por haberme invitado a esta mesa y poder presentar, si se quiere, esta situación que manejamos en la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, así como otros temas también que seguramente más adelante tenemos oportunidad de presentar. Gracias a la moderadora y me despido. No sin antes señalarles que si tienen alguna consulta, alguna duda, estoy dispuesto a poder aclararla. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, procurador Alba. Hemos escuchado atentamente su disertación y lo delicado de este punto, ¿no? De toda la gestión por el patrimonio documental que se hace. Finalmente es justamente en este punto donde es bastante decisivo, ¿no? Muchas gracias por ello, y nos amplía mucho más la mirada, ¿no? Y complementa con las anteriores presentaciones. Efectivamente, hay algunas preguntas del público. Voy a leer, bueno, de hecho hay varias, pero se han seleccionado algunas. Voy a leer dos para Alberto Meneses, y hay una pregunta específica para el procurador. Bien, para Alberto, respecto a enfrentar el tráfico ilegal de los documentos, ¿qué otras medidas se están tomando en relación a la preparación del personal de los archivos en general? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo determinan el valor de un documento donado? ¿Cómo sé que el documento antiguo que tengo no ha sido robado o pertenece al Estado? Y aprovecho de una vez para plantear la siguiente pregunta para el procurador. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el rol de la Procuraduría en presencia de un robo del patrimonio documental? Esas son las inquietudes del público. Adelante. ¿Podrías repetirme la primera pregunta? La primera. Bien.
Sí, la primera pregunta dice, respecto a enfrentar el tráfico ilegal de los documentos, ¿qué otras medidas se están tomando en relación a la preparación del personal de los archivos en general? Bueno, en forma general, el Archivo General de la Nación, con su jefatura y sus órganos de línea, están dedicados ahorita no solamente a seleccionar personal idóneo y que pueda encargarse o se está encargando de hacer los inventarios completos a futuro para hacer los catálogos y conocer los faltantes que puedan existir en el Archivo General de la Nación y justamente para poder gestionar lo que mencionó el procurador, saber dónde han sido afectados los documentos. El problema de los ataques que se sufre en cualquier archivo es que la afectación no es un protocolo entero, porque es muy visible. Son pequeños folios y a veces es muy difícil lograr detectar este tipo de afectación. Y se descubre, y no se sabe cuándo ha sido, y las investigaciones con la policía es rastrear quién fueron los últimos trabajadores o los últimos investigadores que han consultado, como él lo ha mencionado. Esos pasos se están haciendo, pero es muy difícil saber. Entonces el personal que ha contratado, que tiene la AGN, está dirigido, están trabajando en hacer estos, en conocer con exactitud los faltantes, y lo terrible es que son tantos documentos que hay que revisar, protocolo por protocolo, que a veces tienen más de 1000 folios. Hay que estar, el trabajo no es un trabajo sencillo, no es cuestión de, a ver, revísate esos 10 folios o esos 10 protocolos. No, no es tan simple, es una cosa realmente bastante, un trabajo de hormiga muy fuerte. Y por parte de nuestra área, del área donde estamos trabajando, lo que estamos organizando este evento o esta charla, estamos en constante participación con el Ministerio de Cultura en realizar capacitaciones, no solamente, o sea, todas las entidades que tienen que ver con el patrimonio cultural, aduana, SUNAT, policía, en los puestos fronterizos, e inclusive ya hemos participado en este año en 2 capacitaciones desde el año pasado binacionales, Perú-Bolivia y Perú-Chile. Con Chile ha sido bastante fructífero el asunto, sobre todo porque parece que allí había un problemilla y el mismo Ministerio de Cultura chileno lo detectó. Tal es así que los frutos de este diálogo con ellos o este intercambio de experiencias ha sido factible en la recuperación de varios documentos, entre ellos el famoso Folio Vitela, que es un libro de la Casa de la Moneda y que le pertenece al Archivo General de la Nación. Tiene los sellos y todo. Entonces, es muy fructífero el intercambio de experiencias, y este tipo de cosas está evitando que circule o busca detectar en la circulación de las fronteras, puertos, SERPOS, como ha ocurrido ahora último, trataron de llevarse mercadería o documentos sin valor y encontramos documentos que, si bien no son del Estado peruano, o sea, de instituciones públicas, son de instituciones históricas peruanas. Y eso por ley no puede salir del país. El propietario puede venderlo dentro del país, pero primero tiene que comunicar a la gente. Si no hace eso y encima quiere sacarlo fuera del país, lo pierde, porque así lo establece la ley. Y lo han querido sacar a espaldas de la AGN. O sea, justamente este personal que está ahí en SERPOS están recibiendo las capacitaciones. Y justamente de este modo estamos atacando que por los distintos puntos que intenten hacerlo sean detenidos y los documentos no se pierdan y se queden en el país. En este caso, en custodia del Archivo General de la Nación. La otra pregunta era... Sí, te la vuelvo a leer, no hay problema. ¿Cómo determinan el valor de un documento donado? ¿Cómo sé que el documento antiguo que tengo no ha sido robado o pertenece al Estado? Bueno, los especialistas, como cualquier, digamos, lectores de documentos antiguos, como lo puede ser un historiador o un archivero, ya en la constante investigación, en el constante estudio de los documentos con los cuales tenemos que enfrentarnos o investigar o simplemente leer,
entendemos que hay diferentes características que demuestran cuando un documento puede ser robado de alguna institución por los signos que tiene. La formación, la mayoría de los especialistas son estudiantes o licenciados o bachilleres de historia, y los documentos de archivo son por naturaleza sus fuentes de investigación o de estudio. Por eso conocen la paleografía, la lectura antigua de documentos, el castellano antiguo, y pueden fácilmente descubrir cuando un documento, por los sellos, por las firmas, por el tipo de letra, el tipo de papel, la foliación, los filos arrancados o no arrancados o cortados a chavetazos, como a veces ocurre, descubren, son muchos elementos y todos esos los tienen presentes los especialistas y descubren cuándo este documento ha sido sacado de un protocolo notarial de Arequipa o de Lima o del Callao. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, los timbres fiscales. Hay coleccionistas de timbres fiscales o de postales antiguos, hay gente que tiene muchas colecciones. Y como especialistas de documentos de archivo hemos descubierto que los protocolos notariales en determinado momento, en vez de cobrarle el impuesto o el derecho a alguien que quería hacer un trámite notarial, tenía que comprar estampillas o timbres postales. Y el notario las pegaba en las escrituras que generaban en sus protocolos notariales. Muchos de estos folios han sido arrancados de los protocolos notariales que le pertenecen a la nación, a determinadas notarías históricas o que hoy están vigentes, y los han cortado y retaseado y vendido. Esos timbres postales, al reverso, tienen texto de folios, de escrituras notariales. Algunos los venden los folios enteros, porque allí está la firma encima de los timbres postales, la fecha, el sello del notario, etc. Hay muchísimos elementos que son fáciles de detectar para los especialistas en el AGN y también en el Ministerio de Cultura, que posibilitan la facilidad de descubrir cuándo tu documento, que puede ser tal vez una herencia, fue lamentablemente un robo, o de qué archivo ha sido extraído. Y peor, si hay un inventario, un catálogo que dice que ese documento está perdido y lo tienes tú, lo ideal es simplemente que cuando lo tienes o compras o es tuyo, lo registres. Si lo registras, y se puede descubrir con tranquilidad si es robado o no. Comunicar al Archivo General de la Nación. Así de simple. Y se evitan problemas. Bien, Alberto, muchas gracias. Ahora pasamos a la pregunta que se había dirigido hacia el procurador. Sí. Se la vuelvo a leer. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Cuál es, Sí, a ver, por favor. sí, ¿cuál es el rol de la Procuraduría en presencia de un robo del patrimonio documental? La Procuraduría Pública es el órgano de defensa jurídica y ante un robo de un patrimonio documental, al tomar conocimiento de ello, interviene en representación del Archivo General de la Nación o del Ministerio de Cultura y ejerce la defensa jurídica ante las instancias correspondientes, Ministerio Público, Policía, Poder Judicial, ¿no? Nuestra finalidad es que se determinen responsabilidades, determine el pago de una reparación civil y se puedan devolver los documentos que habrían sido sustraídos. Eso es el rol que nos corresponde desempeñar. Bien, muchas gracias, procurador. Muchas gracias también, Adrián. Muchas gracias, Alberto, por habernos acompañado esta noche y habernos ilustrado cada uno de ustedes con sus aportes, sus experiencias tan enriquecedoras. Agradecemos a todo el público que nos ha acompañado desde diferentes provincias, ¿no? Por ejemplo, desde Lambayeque y los archivos regionales. Y sin más, los invitamos a seguir en nuestros próximos eventos a través de nuestras redes sociales. Gracias a todos y todas. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.